RedLano, Red Latinoamericana de Neurooncología. Primero que todo, quiero agradecer a RedLano, principalmente al doctor Cardona, por esta invitación. Vamos a darle un poquito un giro a lo que se ha venido manejando, que es como más clínico. Les voy a hablar más sobre biología molecular en gliomas, principalmente los microRNAs. Ya en charlas anteriores se ha mencionado algo sobre el ADN, pero todavía no hemos entrado a hablar sobre el ARN. Entonces veo importante mencionar las diferencias que hay entre estos dos ácidos nucleicos. Tenemos que comparten una estructura química que es un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Sin embargo, el ADN está unido a una desoxirribosa. El azúcar del ADN es la desoxirribosa, por esto su nombre ácido desoxirribonucleico. El ARN, por el contrario, está unido a una ribosa, por eso se conoce como ácido ribonucleico. Adicionalmente, hay una diferencia en los nucleótidos que se unen a cada uno de ellos. Sabemos que en el ADN la adenina se une a la timina y la guanina a la citosina. En el ARN hay un cambio de timina por uracilo. Entonces la adenina va a unirse al uracilo. Bueno, tenemos el ADN. En el ADN hay genes que codifican para proteínas, que son los que siguen el dogma central de la biología molecular, que es la que nos dice que el ADN se replica en procesos para división celular, se transcribe a ARN y se traduce a proteína. Sin embargo, tenemos otros genes que codifican para ARN, como son el caso del RNA ribosomal y el RNA de transferencia, que participan en procesos de transcripción y traducción. Y también tenemos los genes que codifican para microRNAs. Ahora sí, ¿qué es un microRNA? Son secuencias de cadena sencilla no codificantes de ARN, deben ser de cadena sencilla para poder regular la expresión génica y tienen una longitud de aproximadamente 22 nucleótidos. Pertenece a la familia de pequeños microRNAs, donde también encontramos el RNA de interferencia. El primer microRNA fue descrito en 1993 en el nematodo C. elegans por el grupo de Lee y colaboradores. Ellos encontraron que un transcrito de 22 nucleótidos del gen LIN4 modulaba de forma negativa el gen LIN24, que está implicado en el desarrollo del nemátodo. ¿Cómo hacía esta regulación? Por la unión al extremo 3'UTR. ¿Qué características tienen estos microRNAs? Se han descrito ya alrededor de 300 microRNAs en el genoma, lo que es aproximadamente el 1 al 3% del total de los genes expresados, lo que hace que sean una de las más grandes clases de genes reguladores que existen. Aproximadamente el 30% de los genes son regulados por un microRNA. Ya se sabe que un gen codifica para un microRNA, pero un microRNA puede regular la expresión de diferentes genes. ¿Qué procesos pueden regular? Entonces, puede ser el desarrollo, la proliferación, apoptosis de diferentes tipos celulares. Aproximadamente el 50% se encuentran en sitios frágiles. Los sitios frágiles son regiones del genoma que son muy susceptibles a tener cambios genéticos como amplificaciones, translocaciones, deleciones. Esto hace que los microRNAs estén muy asociados con cáncer y pueden actuar como genes supresores tumorales o como oncogenes. Por eso en la literatura los podemos encontrar como oncomirs. La ubicación en el genoma. El 70% de los microRNAs son codificados por genes que se encuentran en regiones codificantes y el 30% en regiones intragénicas. Esto es muy importante porque normalmente a las regiones intragénicas se les ha conocido como ADN basura. ¿Por qué? Porque en procesos de traducción, cuando el RNA mensajero madura, se pierden los intrones, se unen los exones, que es lo que va a dar origen a la proteína. Pero ahora sabemos que el 30% de los intrones que se eliminan por procesos de splicing codifican para microRNAs y para RNA de interferencia. ¿Cómo es la biogénesis del microRNA? Entonces, tenemos un gen que codifica para él.
es transcrito por una polimerasa tipo 2 y genera un precursor largo que es de kilobases, tiene longitudes muy grandes y tiene una estructura muy particular que es una estructura de horquilla que se forma por complementariedad de bases, como vemos acá en la figura. Este precursor largo es cortado por una enzima tipo RNasa 3, conocida como DROSHA, que corta en el extremo lineal del microRNA, generando un precursor más corto de 70 nucleótidos aproximadamente. Esta primera parte ocurre en el núcleo, luego por una exportina, una proteína, sale al citoplasma, donde va a ser cortado por una segunda enzima tipo RNasa, Dicer. Ella corta en la parte de la horquilla, se genera un dúplex, ya es como el precursor del microRNA, que es de 22 nucleótidos. Sin embargo, como les dije anteriormente, él debe estar de cadena sencilla para poder regular la expresión. Estando de cadena sencilla, se va a unir al complejo RISC y de esta forma, si hay una unión perfecta azul blanco, va a generar el clivaje del RNA mensajero, que es la forma como actúa el RNA de interferencia. Si hay una unión imperfecta, lo que va a hacer es una represión de la traducción a proteína. Entonces, lo que pasa es que digamos que la traducción comienza, sin embargo, como ya está unido el microRNA, no puede continuar, entonces la proteína no se va a generar. Veámoslo nuevamente, tenemos la estructura de horquilla, DROSHA corta en la parte lineal, Dicer en la horquilla, por una helicasa se abre el precursor del microRNA, se une y hay una unión en el extremo 3' UTR del mensajero que va a generar la represión. Nuevamente, hay dos tipos de represión, a nivel transcripcional, que es el clivaje del mensajero, o a nivel de traducción, que es por la represión de este, que es el mecanismo de acción del microRNA. Los microRNAs pueden funcionar como genes supresores tumorales o como oncogenes. ¿De dónde vino esta evidencia? Entonces, como supresores tumorales fue el grupo de Kalin y colaboradores, donde encontraron que pacientes con leucemia linfocítica crónica presentaban de lesiones o baja regulación en regiones que codificaban para el microRNA 15 y el microRNA 16.1, lo que los postuló a estos dos microRNAs como supresores tumorales. La función como oncogenes viene de la sobreregulación, hay un aumento en la producción del microRNA 21 en glioblastoma, es el microRNA más estudiado y se ha visto que se encuentra sobreexpresado de 5 a 100 veces más en gliomas comparado con tejidos normales. ¿Qué pasa? ¿Cómo pueden perder la función los microRNAs? Entonces se han descrito diferentes mecanismos. Por anormalidades cromosómicas, como ya se mencionó, el 50% de los microRNA se encuentran en regiones frágiles del genoma, entonces son susceptibles a sufrir de lesión, que estas regiones sufran de lesiones, amplificaciones, traslocaciones. Puede haber una metilación alterada del promotor, entonces cambios epigenéticos, o se puede presentar una alteración en la maquinaria de biosíntesis del microRNA, que son las enzimas las RNasas que lo cortan y lo generan, como DROSHA y Dicer. ¿Qué consecuencias trae esta pérdida de función? Que tenga una función alterada como supresor tumoral o una función alterada como oncogen. Los vamos a ver en detalle. Un microRNA se va a generar por requerimientos celulares. Si la célula requiere crecer, proliferar o sufrir procesos de apoptosis, entonces se va a generar, regula la expresión y para su producción, y así se repite el ciclo cada vez que lo requiera. Sin embargo, si ella funciona como un gen supresor tumoral y hay una baja regulación de este, entonces se va a producir en muy bajas cantidades, no va a poder inhibir la traducción del oncogen y se va a producir grandes cantidades de oncoproteína, lo que va a llevar a la formación tumoral, aumento de la proliferación, aumento en invasión, angiogénesis y disminución de la apoptosis.
Como oncogen tiene las mismas consecuencias. La diferencia es que el oncogen, el microRNA que funciona como un oncogen, por, digamos, procesos de amplificación, se va a producir en grandes cantidades, va a reprimir la traducción del gen supresor tumoral. Entonces ya este gen no va a poder ejercer su función para evitar la formación tumoral y va a llevar a lo contrario, a que se forme el tumor, a un aumento en la proliferación de estas células, a un aumento en la invasión, angiogénesis y disminución en la apoptosis. ¿Qué se ha descrito en gliomas? Tenemos una lista, pues se tiene una lista grande de microRNAs, como ya les mencioné, los más importantes son el microRNA 21, y el microRNA 7 es otro ejemplo que les voy a mencionar porque actúa como un supresor tumoral. El microRNA 21, para comenzar, se ha descrito como oncogen en gliomas, está sobreexpresado, como les mencioné, de 5 a 100 veces más en glioblastoma, comparado con otros tipos de tumores o con otras muestras. Promueve proliferación, supervivencia e invasión y además estos pacientes demuestran una resistencia a quimioterapia con taxanos o temozolomida. Estos estudios demuestran los niveles de expresión del microRNA en gliomas. Entonces tenemos por dos técnicas diferentes, que es PCR en tiempo real cuantitativo y ensayos de Northern Blot donde miden niveles de RNA. Entonces, vemos que comparado con tejidos normales, gliomas de bajo grado, astrocitomas, oligodendrogliomas, los únicos que muestran una expresión aumentada del microRNA es el glioblastoma multiforme. Lo mismo en la gráfica de la derecha, en este caso se comparó con materia blanca, corteza cerebral y muestras de glioblastoma, que fueron los únicos que mostraron expresión del microRNA. ¿Qué rutas moleculares se están viendo afectadas por esta sobreexpresión? En este estudio diseñaron un antimicroRNA. Un antimicroRNA es un oligonucleótido que se une de forma complementaria a este microRNA, inhibiendo su actividad. Como lo mismo que hace el microRNA, pero lo va a hacer un antimicroRNA. Inhibe su expresión y se mide por microarreglos qué genes están sobreregulando o bajan su regulación. Y pueden concluir que se sobreregulan, o sea, inhibiendo este microRNA, se sobreregulan genes implicados en arresto del ciclo celular, puntos de chequeo de ciclo celular y respuesta a daños en el ADN. Esto es muy importante porque sabemos que una célula tumoral no está respondiendo a estos estímulos, sino que aunque tiene un daño en el ADN va a seguir proliferando. La inhibición de estos microRNAs van a promover apoptosis de estas células. Y además se ve que hay una baja regulación, que son las barras azules, de genes implicados en respuesta a estímulos, respuestas a cicatrización y desarrollo de vasos sanguíneos. Entonces también se ve una disminución en genes involucrados en invasión. ¿Cuáles son las rutas moleculares? Entonces, tenemos rutas moleculares que van a llevar a apoptosis, a invasión y a proliferación. Las de apoptosis son mediadas por P53 y por el factor de crecimiento transformante beta. Las de invasión mediadas por metaloproteinasas de matriz y las de proliferación mediada por la proteína de muerte celular programada PDCD4. Viéndolas más en detalles, entonces, tenemos la ruta de P53, P63 es un homólogo de P53, normalmente cuando existe un daño en el ADN, P53 se activa, induce la transcripción de genes que van a llevar a la célula de apoptosis. Adicionalmente tenemos otras proteínas que son las del recuadro azul, que son activadores de P53. Sin embargo, MIR21 bloquea la acción de P63, bloquea las proteínas, y no, de esta forma P53 no va a poder cumplir su función para activar apoptosis en la célula. Lo mismo ocurre con la ruta del TGF-beta, que es una citoquina inhibitoria del crecimiento. Ella activa corriente abajo DAX, que es un mediador apoptótico, y como consecuencia se va a dar apoptosis. MIR21 inhibe TGF-beta y además inhibe DAX.
Esta inhibición de DAX no solo es importante porque se encuentra corriente abajo del TGF-beta, sino porque hay un entrecruzamiento entre la ruta del TGF-beta y P53. DAX puede activar a P53, sin embargo MIR21 también lo está inhibiendo, entonces como consecuencia se genera un efecto antiapoptótico. Esto se ha demostrado por estudios de PCR en tiempo real, usando un antimicroRNA. Cuando se transfectan las células con este antimicroRNA, se ve que se vuelven a regular genes homólogos de P53 o coactivadores de él, que son los que vemos con las flechas. Y con respecto a la vía del TGF-beta ocurre lo mismo. Se transfecta la célula con el MIR21 para que inhiba la expresión de este, y se sobreregulan nuevamente ligandos del receptor del factor de crecimiento transformante beta, factores de transcripción como SMAD y efectores apoptóticos como DAX y PDCD4. Con respecto a la ruta de las metaloproteinasas de matriz, sabemos que su función es degradar matriz extracelular, por lo que promueven invasión. Normalmente hay dos proteínas que inhiben la acción de las metaloproteinasas de matriz, que son TIMP3 y REC. Sin embargo, MIR21 inhibe REC, por lo que REC ya no va a poder inhibir las metaloproteinasas de matriz. Entonces, inhibición produce que como una excitación, como ya lo habían mencionado anteriormente, excitación de las metaloproteinasas, y estas van a ejercer su función más descontrolada, lo que va a promover invasión y angiogénesis. Y por último, la ruta mediada por la proteína de muerte celular programada 4, que es un activador de P21. P21 estabiliza a P53 y genera un arresto en el ciclo celular. El microRNA21 inhibe a PDCD4, por lo que no va a haber activación de P21 y la célula va a seguir proliferando. Con respecto a la quimioterapia, como ya les había mencionado, se ha demostrado que las líneas celulares que sobreexpresan el microRNA21 demuestran resistencia a temozolomida. Este es un estudio muy completo con diferentes líneas celulares que demuestran que el microRNA21 disminuye el radio VAX-BCL2 y la actividad de la caspasa 3, que son proteínas muy importantes en la ruta de apoptosis mediada por la mitocondria. Entonces, hacen ensayos de viabilidad celular, donde se tienen células control, que es la línea celular del glioblastoma sin ninguna modificación. Se les transfecta microRNA21 para que sobreexpresen y se ve que hay un aumento en la viabilidad celular, pero las diferencias significativas se ven con el tratamiento con temozolomida. Las células control tratadas con temozolomida disminuyen su viabilidad, sin embargo, las que expresan microRNA21 y son tratadas con temozolomida se vuelven resistentes a este tratamiento. ¿Qué efectos tiene sobre la apoptosis? Entonces, esta es una tinción vital. Sí. Los núcleos azules son los de las células apoptóticas, y vemos que hay un mayor número de tinción en las células tratadas con temozolomida, mientras que esta disminuye cuando expresan el microRNA21 y son sometidas al tratamiento. Lo mismo vemos en este diagrama, donde hay una disminución del porcentaje de células apoptóticas en las células que expresan el microRNA. Con respecto a las cascadas de señalización VAX-BCL2, VAX es un promotor de apoptosis, BCL2 es un inhibidor de apoptosis. Estos ensayos miden los niveles de VAX y BCL2 en las células. Si el radio VAX-BCL2 aumenta, es porque la célula está entrando en apoptosis. Si disminuye, es porque disminuye el porcentaje de células apoptóticas. Podemos ver acá que el porcentaje VAX-BCL2 aumenta en las células tratadas con temozolomida, o sea, son células que están entrando en procesos apoptóticos. Sin embargo, este disminuye, vemos acá disminución comparado con controles de la banda de VAX, y BCL2 disminuye el radio VAX-BCL2 y las células se hacen más resistentes, hay una disminución
en el porcentaje de apoptosis. Bueno, ahora les quiero mostrar el ejemplo, otro ejemplo, pero ya no es como un microRNA como un supresor tumoral, sino como un oncogen, perdón, sino como un supresor tumoral. Este estudio fue el primero en reportar que el microRNA 7 regula el EGFR y que se ha encontrado con una baja regulación en glioblastoma. Todos conocen ya la ruta del EGFR, que promueve proliferación por AKT. El microRNA 7 en condiciones normales va a bloquear a EGFR, va a bloquear a AKT y va a inhibir la proliferación celular. Pero recordemos que cuando hay una función alterada del microRNA como supresor tumoral es porque se está regulando negativamente, la célula no lo está produciendo, entonces este no va a poder inhibir a EGFR y AKT y va a haber proliferación. Esto se ha demostrado por ensayos de Immunoblot, en donde se tienen 3 líneas celulares diferentes y se transfectan con el microRNA 7. ¿Por qué en este caso se transfecta con el microRNA 7? Porque estas no lo están expresando. Entonces necesitan saber cuando lo expresan qué pasa. Y hay una disminución en la expresión del EGFR y además de la fosforilación del AKT. Entonces se comprueba una vez más que el microRNA 7, cuando está activo, inhibe procesos de proliferación. También se pudo comprobar que no solo actúa sobre EGFR y AKT, sino sobre IRS1 y 2, que son proteínas activadoras también de AKT, que se activan por una vía alterna, que es el receptor del factor de insulina, perdón. Hacen ensayos de Immunoblot, diferentes líneas celulares de glioblastoma, transfectan con el microRNA 7 y hay una baja regulación de las proteínas IRS1, 2 e IRS1. Y ya para finalizar, entonces podemos ver que los microRNA son moléculas de cadena sencilla que regulan la expresión de diferentes genes. Existen 2 mecanismos de regulación. Si hay unión perfecta complementaria azul blanco, lo hace por el mecanismo del RNA de interferencia, que es clivaje del RNA mensajero, o si hay una unión imperfecta, lo hace como microRNA reprimiendo la traducción. La gran mayoría de los microRNA se encuentran en sitios frágiles, por eso están asociados con cáncer. Daños en el procesamiento del microRNA está relacionado con el desarrollo de cáncer porque pierden su función. El microRNA 21, el más estudiado en glioblastoma, está sobreexpresado y promueve una resistencia a agentes quimioterapéuticos, y el microRNA 7, considerado como un supresor tumoral, se encuentra subregulado con baja regulación y suprime la expresión en condiciones normales de EGFR y AKT, pero vemos que en glioblastoma no la está suprimiendo. Todo esto nos permite concluir que los microRNA son un blanco terapéutico con el uso de antagonistas que inhiban su función o que aumenten su producción para poder inducir apoptosis en estas células. Gracias. Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología.